Entonces, todo esto, insisto, nos sigue demostrando la relevancia que tiene hoy este tema en el mundo, ¿no? Nada más un ejemplo de muchísimos que hoy existen. Este es de un periódico, el Sunday Times de Inglaterra, donde sacan apartados, ¿no? En sus columnas de salud, sacan apartados. Hola, buenas, adelante, adelante, adelante. Estamos apenas comenzando, bienvenidas, ¿cómo están? Todo bien. Estamos hablando de la miopía, como bien saben, en la primera parte del curso. Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y estamos iniciando con algunos datos interesantes donde estamos viendo el porqué, el impacto y la importancia de la miopía hoy en día, ¿no? Vamos a trazarnos un segundito nada más, algunos datos significativos, ¿no? Primero vamos a ver unos números de la prevalencia y severidad de la miopía que existe hoy en día, el hecho de que pueda causar un impedimento visual importante o inclusive la ceguera, ¿no? ¿Okay? En algunos casos ya lo están considerando no solamente tener la miopía como un problema refractivo, sino ya inclusive clasificarlo como una enfermedad. De hecho, ya lo están haciendo, ¿no? En la campaña de Visión 2020 de la Organización Mundial de la Salud, la miopía está clasificada como dentro de las 10 principales problemas de visión que puede causar o ceguera o impedimento visual. ¿Sí? Todo eso da la relevancia, ¿no? Algunos sites y organizaciones que hoy en día se están trabajando acerca de la miopía, vamos a ver en detalle algunos de estos sites. Y veníamos acá. El impacto es tan grande que inclusive periódicos, y este es un ejemplo, pero en todas partes del mundo, en todos los idiomas, especialmente obviamente los países asiáticos, en periódicos que no tienen que ser obviamente especializados, sabemos que la mayoría de ellos tienen algún apartado de salud, ¿no? Este es del Sunday Times, creo que es de este año, si mal no estoy, del año pasado, donde hacen un apartado acerca de la salud visual, y aquí ya están hablando del impacto que va a tener la miopía, que tiene la miopía en el mundo y el que va a tener próximamente, ¿no? Entonces, insisto, todo esto nos está recordando que el impacto de la miopía es bastante importante. Entonces, con todo esto, en el 2015, el profesor Brian Holden, que ya no está con nosotros desafortunadamente, él empezó a reunir todos estos datos a través de su instituto, y en el 2015 hizo una reunión con todos estos especialistas y profesionales de la Organización Mundial de la Salud para generar este primer documento que se llama Impacto de la miopía y de la alta miopía, donde empezaron a dar definiciones y todo esto. O sea, se empezaron a hacer consensos para ver cuáles son las nuevas clasificaciones y definiciones de miopía, y además de eso, cómo manejar este problema más adelante, ¿okay? Este fue apenas el comienzo. Y el año pasado, en octubre del año pasado, si mal no estoy, va a ser prácticamente un año, salió este documento fantástico, que es el que hoy en día se está convirtiendo como la Biblia de la miopía, y aquí se reunieron parte del grupo que acaban de ver de Brian Holden, que son de este mismo grupo, y otros 75 especialistas en el mundo, ¿no? Que están dedicados a esta materia, y reunieron los grandes estudios para precisamente sacar un documento que se llama los White Papers. Es un documento como de 250 páginas. Les recomiendo que entren a este site y lo pueden inclusive descargar descargar ahí en PDF, y ahí está todo lo último que se tiene en miopía, ¿no? Clasificación, epidemiología, hemetropización, formas de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si lo han visto en otras áreas de la salud, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es superficie ocular. Ahora ya tenemos, de hecho ya está el segundo DIUS o el TEFOS, ¿sí? Que es todo lo que es el tema de ojo seco, ¿no? Entonces igual se reunieron, no sé, 50, 100 especialistas en todo lo que es superficie ocular y sacan documentos donde definen las reglas del juego, ¿no? Lo mismo están haciendo afortunadamente aquí en miopía. Entonces, con todo esto, pues la información que tenemos es realmente importantísima y abundante. Y entrando un poquito más en el tema de los números, ¿no? Fíjense ustedes la incidencia de la miopía en diferentes partes del mundo. Vemos que es bastante alta, pero especialmente en los adultos, como lo vemos acá, ¿no? Y si comparamos aquí, la incidencia obviamente dependiendo de la etnicidad y de la región geográfica, normalmente vamos a ver que siempre en los países asiáticos la incidencia y la prevalencia es mucho mayor, ¿no? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia?
¿Alguien de nuestros amigos ¿se acuerdan o no? Bueno, la incidencia se refiere a casos nuevos por año o por un determinado periodo, ¿sí? ¿Sí? Y la prevalencia se refiere a todos los casos que se presenten nuevos y activos, ¿no? ¿Cuánto prevalecen? Entonces, esos son casos nuevos por año, ¿no? Entonces, en Australia, por ejemplo, el 2.2% por año son nuevos casos de miopía y así sucesivamente. Entonces, puntos revelantes importantes es que precisamente en los países asiáticos, como lo vemos acá, por lo menos comparado a esta región, Australia y Europa, pues es donde mayor incidencia hay, ¿ok? Ahora, y la prevalencia, pues definitivamente es lo que nos indica que este problema de miopía se ha convertido en uno de los mayores de impedimento visual en el mundo, ¿no? En los países asiáticos, por la cantidad de miopes que hay, ya es un problema de salud pública, ¿no? Es como decir aquí en México la diabetes, ¿ok? Aquí la miopía no es un problema, todavía no es un problema de salud pública, ¿no? Allá sí, allá hay países que el 90% son miopes, todo el mundo, ¿ok? Entonces ya es un problema de salud pública, ¿no? Entonces su crecimiento pues es realmente alarmante. Fíjense ustedes nada más en estos números. En un periodo de 30 años en Estados Unidos, del 72 al 2002, la prevalencia de la miopía subió del 25% a prácticamente la mitad de la población en Estados Unidos, al 46%. ¿Okay? Seguimos viendo algunos otros números interesantes, ¿no? En los países asiáticos, como les comentaba, ¿no? Especialmente Singapur, China, Taiwán, vemos que hasta un 84%, ¿sí? O sea, 8 de cada 10 ciudadanos son miopes, ¿no? Es bastante alta la región, ¿no? ¿Ok? La mayoría, todos con lentes, ¿no? Y aquí vemos esta gráfica, ¿no? Esta es de un periódico precisamente chino, ¿no? Donde ellos mismos evaluaron, miren cómo crece el número de población de pacientes miopes, ¿ok? Ha crecido desde los más o menos 1940 al 2010, ¿no? Es realmente impresionante. ¿Lo están escuchando? No, lo que pasa es que mira, solo te ven a ti, pero no ven la presentación. Nada más hay que sale algo ahí. ¿Puedes sacarla? Sí. Sí escuchan, pero no ven la Sí, presentación. todo bien, Ya. solo falta que vean la presentación. Sí, sí, sí. A ver si ya. Sí, ahora sí, ya. Perfecto. Sí, ahí se ve ya. Sí. ¿Le podemos quitar eso? Sí, sí, claro. Pero sí estaban escuchando. Sí, todo bien, Bueno. solo eso. Ahí está, perfecto. Gracias. Y les comentaba que en el momento que quieran participar o preguntar o algo, porque el curso es un poquito largo, entonces para que no esperen al final, sino en el momento podemos dar dudas o no entendieron, etcétera, etcétera, con mucho gusto. O si quieren compartir alguna experiencia, también con mucho gusto. ¿Ok? Bueno, entonces allí pues obviamente, y la cantidad de estudios que hay, pues obviamente la mayoría son de estas regiones, ¿no? Porque la miopía es prácticamente un estudio del día a día, ¿no? Si lo dividimos por región, vemos que más o menos es la misma situación, ¿no? ¿Ok? Excepto de pronto en el sur de África no llega tanto la prevalencia, hasta el 30%, pero en el resto de los países pues está entre el 50% y en las regiones asiáticas hasta en un 60-70% de crecimiento que va a haber en los próximos años. Y aquí fíjense ustedes la evolución, ¿no? Es una gráfica que me gusta mucho del 2000, cómo se va incrementando la cantidad de pacientes miopes hasta llegar al 2050, que es precisamente la proyección que más ha alarmado, y por eso realmente todo este tema, como dicen en algunos de los periódicos, el boom de la miopía, ¿no? Porque en el 2050, con esta tendencia y las estadísticas que existen, el 50% de la población va a ser miope, ¿ok? De ese 50%, también el otro problema importante es que hay aproximadamente un 10% que van a tener alta miopía, ¿ok? Lo vemos aquí en otra gráfica. Esta misma gráfica es de lo que les comentaba del Sunday Times, donde vemos esta misma tendencia, ¿no? Entonces, hacia el año 2050, el 50% de la población miope, 10% de la población con miopía alta. Hoy más o menos estamos
alrededor de un 25 o 30% de la población, ¿no? Por ahí hay algunos números de México, como siempre, desafortunadamente ni en México ni en la región hay números muy confiables. Hemos estado investigando diferentes estudios y reportes y de pronto sale algo de México, y inclusive como en algunas regiones, que lo que se hace es como extrapolar esos números al resto de la población, ¿no? Creo que en Brasil hay otros números, en Chile, y pues ahí como que paren de contar, ¿no? Nosotros no somos muy adeptos a la investigación epidemiológica, ¿no? Que sería una gran oportunidad. Pues todo esto nos demuestra realmente esa problemática. Bueno, este precisamente es un estudio del 2015 de un grupo de oftalmólogos, donde vemos aquí en los diferentes puntos la misma prevalencia, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí entre los 10 y 29 años la prevalencia de miopía es bastante alta en la población mexicana, ¿no? Estos son los de miopía, ¿sí? Vemos que aparentemente llegan inclusive hasta casi un 42-43% de la población, ¿no? En promedio en México con estas estadísticas, repito, estamos como en un 25-27% de prevalencia de la miopía en general en el país. Bueno, definición. Pues hay muchas formas de definirlo, hay diferentes definiciones, ¿no? Es un término médico, precisamente donde son los pacientes que se quejan que no ven de lejos, obviamente, ¿no? Cuando los rayos de luz entran a la retina, entonces no llegan apropiadamente a la fobia como tal, sino que se quedan en el camino, se quedan en una distancia corta, ¿sí? Cuando se corrige la miopía, pues entonces obviamente el paciente va a ver bien con los rayos centrales, ¿no? Más adelante vamos a ver qué pasa con los rayos que quedan en la periferia, ¿no? Estas son las definiciones que conocemos de primaria de optometría, ¿no? ¿Okay? Un defecto refractivo esférico que es causado o ya sea por una elongación muy alta del ojo, ¿no? O por una curvatura muy alta de la córnea, algún cambio refractivo también en el cristalino, y entonces esto genera que el foco se tenga antes de la retina, ¿okay? Y esta es la definición precisamente que acaba de publicar el Instituto Internacional de Miopía, ¿no? Básicamente es la misma definición. Aquí nos hace la aclaración que obviamente es con la acomodación relajada, ¿no? ¿Okay? ¿No? Sabemos que si el miope acomoda, pues ve más borroso todavía, ¿no? Y aquí también nos está indicando alguna parte de las causas, ¿no? Ya sea por precisamente la misma elongación del globo ocular, o por un incremento en la curvatura de la córnea, o un incremento del poder óptico en el cristalino. Entonces cualquiera de esas situaciones nos va a generar un aumento o un crecimiento o la misma aparición de la miopía. Ahora, más allá de estas definiciones que la conocemos, es importante a partir de hoy tener en cuenta no solamente la definición cualitativa, sino la definición cuantitativa. Y yo pondría un mayor énfasis en lo que hoy se considera como alta miopía, ¿okay? Entonces, de acuerdo a estos, alta miopía ya se considera a partir de 6 dioptrías, ¿no? Inclusive, la Organización Mundial de la Salud, en el primer documento que sacaron, clasifican alta miopía a partir de 5 dioptrías, ¿okay? Entonces, hace muchísimos años, yo creo que cuando Julio y yo estudiábamos en la carrera y empezamos nuestros primeros años de profesionales, pues miopía alta era cuando teníamos 10, 11, 12, ¿no? ¿No? Pero ahora ya no, a partir de 5 o 6 dioptrías de miopía ya se considera una miopía alta. ¿Por qué se considera eso? Hay dos razones importantes. Ustedes que tienen mucha práctica clínica, un paciente que llega de menos 6 dioptrías, pero que no está corregido, ¿qué agudeza visual tiene? ¿Sí nos están escuchando también? Sí. ¿Qué agudeza visual tienen, jóvenes? Sin corrección. No lo creo. ¿Ah? ¿De cuánto? 2400, dice aquí la... Menos 6. Como un 2800 en promedio, ¿no? Como un 20800, ¿ok? Entonces, ¿por qué ella se considera alta? Porque eso, bueno, nuestra famosa letra, que es, digamos, el estándar, ¿no? Cuando ponemos el autotipo o la pantalla, lo que sea, la mayoría, pues la mayor letra, ¿no? Es 2400. Esa no la ven. 2800 de ahí para arriba, ¿ok? Entonces, ese valor de esa visión ya se empieza a considerar como parte de ceguera, ¿ok? No es que esté ciego, pero digamos que está en el límite, ¿sí?
Y por otro lado, como lo vamos a ver más adelante, a partir de este valor empieza a generar un aumento